Buenos días con todos. Iniciamos la teleclase del día de hoy. Por favor, esto es concerniente a la semana número 15. El día de hoy tendremos ya una tareita para realizar, así que al mediodía ya se va a abrir en la plataforma para que puedan los que deseen ya irla realizando, irla subiendo. Si es que tienen preguntas, dudas, porque los de segundo todavía tenían algunas preguntas, dudas sobre la plataforma, sobre la subida de deberes, etcétera. Yo no, profe, yo estoy muy bien con la plataforma. Perfecto. Por si acaso, si es que hay algunas tareas o algunos cuestionarios que hayan subido y no se les ha revisado, no se preocupen, ya poco a poco se les va a ir revisando. Lo que pasa es que si son retrasados, eh, las entregas se realizan tarde, pues se complica un poco porque uno ya establece las fechas de calificación, pero no se preocupen que a todos se les va a calificar y hasta finalizar el año lectivo, pues van a tener buenas notas. Nos apuramos un poquito con los de tercero porque ellos ya el día de hoy terminan prácticamente clases y desde la siguiente semana van a estar solamente viendo el proyecto de grado nada más. Pero con ustedes seguimos todavía en clases, creo que 2 o 3 semanas más, así que no hay ningún inconveniente en eso. Listo, profe. Sobre la Gracias. nueva plataforma, tal vez ya tienen acceso, están ingresando bien, normal. Mm, mm, no sé de cuál habla la runa Tsai. Sí, Runachay ya les dieron, me parece, el acceso o no. Profe, yo tenía esa al inicio cuando comencé el año pasado, pero como ya nos cambiaron después a Classroom y ahora la plataforma del colegio, yo la eliminé, ¿No tiene usted ya esa? ya no la tengo. Porque bueno, ya les dieron acceso a todos, en realidad le va a tocar volver a instalar porque es verdad, habían tenido antes Runachai, después pasaron a otra, después ya con la plataforma institucional y hubo unos inconvenientes, así que decidieron retornar a Runachai, entonces es la plataforma que se va a utilizar. Me parece que si es que no les han dado el acceso completo, este quimestre se va a terminar en Moodle, que es la base de la plataforma institucional, y ya para el siguiente periodo, pues será obligatorio el manejo de Runa Chai. Por eso les preguntaba si es que han manejado, si es que sería importante los que no han manejado, si es que usted, Elizabeth, ya ha manejado, pues se le va a hacer un poco más fácil. Los que no han manejado, pues en YouTube hay un montón de tutoriales en donde se puede ver la utilización de la plataforma RunaChai. Es muy parecida en realidad a Moodle o a la plataforma institucional, pero sí tiene sus cositas distintas. Entonces, para los que, insisto, los que no han visto todavía la plataforma RunaChai, pues podían verse un tutorial, aunque me imagino que el profe Otto también ya en informática les dará algún tipo de inducción o hará algún video para que ustedes puedan ver. Pero me parece que si no les han dado el acceso completo ya a RunaChai, pues será que este quimestre lo vamos a terminar en Moodle y ya para el siguiente, pues se cambiará a RunaChai. Ah, ya. Entonces yo ya tengo el acceso, solo que tengo que descargarla nuevamente. Sí, si es que ya usted utilizó esa, es muy probable que sea el mismo acceso y debería, debería entrar a los enlaces que son de las nuevas clases. Pero bueno, si es que no les han dado, yo pensé que ya les habían dado porque a nosotros, a los profesores, ya nos enviaron los enlaces para ingreso a RunaChai, pero si es que a ustedes aún no les dan, pues será que utilizaremos desde el siguiente periodo lectivo. Sí, todavía no. Nos habían comentado vagamente, pero no fijo. Ya, perfecto. Bueno, ¿alguien se acuerda qué vimos en la clase anterior? Los electrones, profe. Sí hablamos de electrones, pero no era el tema central. Los enlaces, profe. Enlaces químicos, exacto. Enlaces químicos vimos la clase anterior. Entonces, en esta clase, para continuar con el hilo,
vamos a ver lo que son los metales y lo que son enlaces metálicos, ¿sí? Entonces, varían un poquito los enlaces metálicos de los enlaces químicos, aunque los enlaces metálicos están dentro de los enlaces químicos. Ya vamos a ir explicando un poquito más esto. Permítanme, por favor. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver mi pantalla? Sí, Sí, profe. licenciado, muy buenos días. Buenos días, gracias. Vamos a poner, como siempre saben, hacemos un video introductorio, luego desarrollamos la clase con la presentación y cerramos para concluir con las ideas con otro videito. Entonces vamos a ver el primer video, por favor. Los metales son brillantes, maleables, dúctiles y buenos conductores del calor y de la electricidad. La estructura de los metales y la naturaleza de los enlaces metálicos explican parte de estas propiedades típicas. Los metales están compuestos por iones positivos estrechamente unidos en sólidos cristalinos. Estos iones positivos están rodeados por un mar de electrones móviles. Los electrones de valencia se hallan libres para alejarse de sus átomos de origen. Cuando un electrón fluye alejándose, otro se desplaza para ocupar su lugar, debido a la atracción electrostática entre los cationes y los electrones. Esta es la naturaleza de los enlaces metálicos, lo que mantiene junto a un metal. Compara esta imagen de una colección de cationes rodeados por un mar móvil de electrones con aleaciones iónicas, donde los iones con cargas opuestas se conducen juntos por la atracción electrostática, o enlaces covalentes, y en donde dos átomos sin carga comparten sus electrones de valencia. Los enlaces metálicos son mucho más débiles que los enlaces iónicos o los covalentes. El mar de electrones de gran movilidad es el responsable del brillo de los metales. Es así porque los fotones de la luz son más fácilmente absorbidos por los electrones libres, los cuales pueden fácilmente saltar hacia un nivel superior de energía. Entonces, cuando cae nuevamente a un nivel, la energía es vuelta a emitir con forma de luz. El color del metal es determinado por la longitud de la onda de la luz, la cual es vuelta a emitir. De forma similar, este libre flujo de electrones explica la capacidad de los metales para conducir calor y electricidad. Cuando calientas un metal, los electrones libres comienzan rápidamente a vibrar. El incremento de energía cinética significa un incremento de la temperatura. Cuando se aplica sobre el metal una corriente eléctrica, ingresan electrones de un lado, provocando repulsión y generando movimiento dentro del mar de electrones, con lo cual un número de electrones sale del metal en la misma cantidad en la que ingresaron. El mar móvil de electrones también explica la naturaleza maleable de los metales. Si golpeas un cristal iónico con un martillo, se rompe. Esto sucede porque la fuerza aplicada empuja los iones similares para que se junten. De modo violento, se repelen entre sí, lo cual termina quebrando el cristal. Por el contrario, si con el martillo golpeas un metal, no se rompe, solo se marca. Los metales son capaces de deformarse como respuesta a una fuerza aplicada. El mar móvil de electrones protege a los cationes de ellos mismos, evitando una violenta repulsión y permitiendo que el metal cambie su forma. El metal más maleable es el oro. Una propiedad similar a la maleabilidad es la capacidad que tiene para ser estirados en cables prolongados. A esto le llamamos ductilidad. Los compuestos iónicos no son dúctiles por el mismo motivo por el cual no son maleables en general. Si un compuesto iónico es metido por la fuerza en un extenso cilindro, se quebrará debido a la repulsión de los iones similares.
En contrapartida, un metal puede ser introducido en un molde cilíndrico extenso, ya que los cationes se pueden alinear, protegiéndose entre ellos mientras, como si fuera un fluido, el mar de electrones fluye alrededor de ellos. El metal más dúctil es el platino. Casi todos los metales son sólidos a temperatura ambiente, con sus cationes formando una figura pretujada y reconocible. ¿Puedes darte cuenta cuál es la excepción? El mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. Existen otros 4 metales que se derriten a una temperatura muy cercana al ambiente: el francio, el cesio, el galio y el rubidio. Muy bien, aquí nos explicaba un poco sobre las características de los metales y cómo son los enlaces que tienen ellos entre sí. Bueno, ya habíamos visto lo que son los enlaces químicos. No varía mucho, o sea, en realidad la unión va a ser igual, ¿no es cierto? Que eh, eh, los electrones van a estar, son los que en realidad van a estar unidos y van a formar estos enlaces, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la diferencia en enlaces metálicos? Perdón, para que sea un enlace metálico tiene que ser del mismo material. Ya habíamos visto en la clase anterior, en enlaces químicos ya habíamos visto algo de los enlaces metálicos, pero en esta clase nos vamos a adentrar un poco más en este tema, ¿sí? El objetivo es iniciar el estudio de los enlaces metálicos, el concepto, propiedades y ver algunos ejemplos. ¿Qué son? Pues los enlaces metálicos, como su nombre lo indica, es una unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico, ¿sí? Tiene que ser un mismo elemento metálico para nosotros hablar que estamos, perdón, a decir que estamos hablando de un enlace metálico. Cuando ya sería mezcla o unión entre metales distintos, pues estamos hablando de aleaciones o amalgamas, que son absolutamente otro tema, ¿sí? Pero para que nosotros quedemos claros, las, las, los enlaces metálicos se dan únicamente entre los átomos del mismo metal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se juntan átomos para formar moléculas y realizar la plasticidad o la moldeabilidad del elemento, ¿sí? Entonces, si es que nosotros, por ejemplo, tenemos cobre en polvillo, nosotros lo empezamos a unir, lo empezamos a unir, lo empezamos a unir. ¿Qué pasa? Pues se van a realizar los enlaces metálicos. ¿Qué pasa? Los electrones son los que van a estar, como bien nos decía, creando una nube de alrededor de los núcleos. Sí, los núcleos nunca van a llegar a toparse entre sí, ¿no es cierto? Sino el núcleo va a estar alrededor con su átomo, el átomo de cobre en este caso, o de estaño, el que ustedes deseen, va a seguir manteniendo su núcleo, ¿no es cierto? Los electrones, como bien nos explicaba, son los que cambian muchas veces de posiciones, están rotando, forman una nube, como bien nos decía, nos ejemplifica muy bien, forman una nube que está en movimiento. Entonces, dependiendo, también nos explicaba de la presión, dependiendo si usted quiere hacerlo dúctil, si es que usted quiere, por ejemplo, son muy buenos conductores eléctricos. Esto es debido, como nos explicaba, todo, absolutamente todo tiene que ver con el movimiento de los electrones. Entonces, primera cosa a tener en cuenta, los núcleos nunca van a llegar a tocarse, ¿sí? Los núcleos son la carga positiva, por decirlo así, del átomo, entonces nunca van a llegar a tocarse porque puede existir una reacción indeseada. Entonces, ¿qué pasa? Para que no logre suceder esto, pues el, el, los electrones se están protegiendo, por decir así, a su núcleo. Entonces, como están en movimiento, como están, bien nos mencionaban que, por ejemplo, si es que aquí tenemos alrededor de su núcleo, tenemos ocho electrones, uno de este sale, pero viene otro
otro átomo, esto es lo que hace que se formen las moléculas, ¿no es cierto? Se van a empezar a compactar, pero únicamente entre los electrones, que son las cargas negativas, por decirlo así. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos que se choquen las positivas? No sé si es que han visto cuando estamos golpeando, por ejemplo, un clavo, ¿no es cierto? Ustedes están golpeando, 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 y le hace un mal golpe o le da de lado o no le da en el lugar correcto, salen como unas chispitas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí es cuando, ahí ha pasado que se han unido o se han chocado los dos núcleos o las dos cargas positivas y por eso ha habido como una mini explosión, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucedería a gran escala si es que nosotros pues logramos eh, unir o hacer chocar las partes positivas de los átomos. ¿Qué pasa? Este es el principio de la bomba atómica, ¿no es cierto? Mientras los átomos estén juntos, pero no lleguen a tocar el carga positiva con carga positiva o núcleo con núcleo, pues todo va a estar tranquilo. Pero si nosotros hacemos alguna variación de temperatura, de presión, de golpe, que haga que los átomos logren chocar el centro con centro, positivo con positivo, pues va a desencadenar en esta explosión, que es el principio de la bomba atómica. Entonces, es algo muy interesante este tipo de enlaces, ¿sí? Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia, ¿sí? Como nos explicaba en el video y como yo les expliqué, los átomos son los que están en movimiento y hacen que se logre realizar este enlace y se compacte, pero sin llegar a ser nocivo o perjudicial, ¿sí? Entonces, perdón, mientras nosotros mantengamos las condiciones adecuadas, no va a ser reactivo, no va a ser peligroso, no va a ser inadecuado estas uniones o estos enlaces. Pero si es que nosotros variamos temperatura, si es que nosotros variamos presión, si es que nosotros variamos con fuerza, va a existir ya una variación que va a hacer que estas uniones o estos enlaces pues se vuelvan eh, eh, peligrosos, ¿sí? También podemos decir que el enlace metálico constituye un vínculo atómico muy fuerte, propio de átomos metálicos de la misma especie. Ojo con esto, esto es muy importante porque cuando nosotros hablemos de enlaces metálicos, nosotros estamos hablando de átomos del mismo elemento. No se olviden de esto, cuando nosotros unimos o hacemos enlaces entre átomos del mismo elemento, estamos hablando de enlaces metálicos. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos enlaces entre metales distintos, pues estamos hablando de aleaciones o amalgamas que ya son otro tipo de compuestos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de enlaces metálicos, estamos hablando de unión de átomos para formar moléculas, pero del mismo elemento, ¿sí? Es importante no confundir el enlace metálico con las aleaciones, que son mezclas homogéneas de distintos metales o de metales y otros elementos, ¿sí? Cabe recalcar esto, cuando nosotros hablamos de enlaces metálicos son átomos que forman enlaces o del mismo compuesto, o del mismo elemento, perdón, no compuesto. Cuando nosotros unimos dos o más metales, vamos a hablar ya de un compuesto que será una mezcla homogénea y a estas las llamamos aleaciones. Son las más conocidas las aleaciones, pero hay otro tipo de mezcla que se llaman amalgamas. Son parecidas, pero los trabajos que se debe hacer para realizar estas fusiones o estas mezclas, pues son distintos. Entonces, las aleaciones son mezclas homogéneas, las amalgamas son un poco distintas. Dígame, Joan. Este, entre los metales está que es el mejor conductor la plata, ¿no? Por su estructura cristalina. Entre los de mayor conductividad está la plata, pero podemos hablar el oro, por ejemplo, es mucho mejor conductor. El oro no se lo toma mucho en cuenta por el precio, en realidad.
De ahí el oro tiene unas propiedades, por eso mismo es tan apetecido y por eso mismo el costo es elevado, porque las propiedades del oro son superiores a cualquier otro metal. En el Y video no habría también los les cables, mencionaba, perdón. y no habrían los cables por ahí. Sí, en realidad existen cables que se utilizan, por ejemplo, en música, cuando uno quiere tener fidelidad de sonido. Los cables normalmente son de, de aleaciones, ¿no es cierto? De distintos metales, dependiendo del nivel de conductividad que usted desee. Pero si es que usted quiere lograr una pureza de conducción de electricidad o de información, el oro es el mejor. ¿Qué pasa? El oro no se lo toma mucho en cuenta por el costo elevado que tiene, porque un baño de oro, por ejemplo, para un cable que normalmente, hablemos de un cable de 1 metro para conectar una guitarra a un amplificador, vale entre 15 20 dólares. Si es que usted a ese mismo cable lo hace que le den baño de oro, puede llegar a valer un cero más, 150 200 dólares, dependiendo. Imagínense entonces el costo, y no es que todo el cable va a ser de oro, solo se le hacen como un baño, como ponerle con el esmalte de uñas, así, una capa encima del cable, los cables internos, me refiero a los cables internos que son los que conducen la electricidad alterna que produce los sonidos musicales. Entonces, el costo del oro hace que no sea muy utilizado. Entonces, pero si es que hablamos en realidad de mejor conductor, de más maleable y de más brillante, incluso es el oro. En brillo hay otros que dependiendo de las, de la, la calidad de acabado que se le dé, pues también se parecen mucho. Entre esos, como usted bien dice, la plata, que también tiene unas muy buenas propiedades de conductividad, de brillo, de resistencia, etcétera, y que quizá como el costo no es tan elevado como el oro, pues es el más utilizado. Bueno, entonces es importante no confundir esto, el enlace metálico con las aleaciones. Tampoco debe confundirse este tipo de enlaces con los enlaces iónicos. Ojo, metal con no metal. Cuando nosotros hablamos de enlaces metálicos, estamos hablando de átomos para formar nuevas moléculas del mismo elemento. No nos olvidemos. Pero cuando nosotros hablamos de enlaces iónicos, estamos hablando de la unión o del enlace entre un metal y un no metal, o los covalentes que son entre un no metal y otro no metal. ¿Sí? Si bien comparten ciertos rasgos funcionales, los átomos involucrados intercambian los electrones en su capa de valencia. ¿Sí? En realidad, eh, el proceso químico que se realiza entre unos y otros es muy parecido, ¿sí? Para nosotros formar un enlace covalente que sería entre un no metal y otro no metal, ¿qué hacemos? Pues juntamos, en este caso no importa si es que es un solo material, dos materiales, tres materiales, cinco materiales, ¿sí? Depende solamente que sean todos no metales. Un no metal con otro no metal formamos un enlace covalente. Pero si es que nosotros formamos un enlace iónico entre un metal y un no metal, estamos hablando del mismo proceso, del mismo efecto, de las mismas características químicas que se van a dar, ¿no es cierto? Los núcleos nunca se van a topar y los que forman la unión o la nube, como nos decía en el video, esta nube de protección o de unión o de firmeza, de compactación, son los electrones. En todos los casos, el proceso es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en los enlaces metálicos vamos a mezclar únicamente átomos del mismo elemento para formar nuevas moléculas de ese mismo elemento. Pero cuando nosotros hacemos enlaces iónicos, pues podemos hacer un metal y un no metal indistintamente si es que es el mismo o no es el mismo. Metales podemos encontrar en estado líquido, en estado sólido igual. Entonces, si es que nosotros mezclamos un metal entre del mismo elemento, pues no hay ningún problema. Si es que nosotros mezclamos un metal con un no metal, vamos a formar un enlace iónico.
y el principio va a ser exactamente el mismo. Y en los enlaces covalentes, pues no metal más no metal, vamos a formar un enlace covalente. El principio, que los núcleos nunca llegan a tocarse, sino que son los electrones los que están girando alrededor de todos, intercambiándose incluso entre ellos, eso hace que se compacte y se forme estos enlaces, esta unión, esta compactación. Pero ya cuando hablamos de enlaces iónicos y enlaces covalentes, podemos hablar de mezclar distintos materiales, ya no uno solo, como es el caso de los enlaces metálicos. Propiedades, pues entre las propiedades tenemos que a los enlaces metálicos se deben muchas propiedades típicas, como su solidez. Cuando hablamos de solidez, estamos hablando, a ver, cuando hablamos de solidez es que no permite pasar la luz, ¿sí? En eso quedemos un poco claros, porque nosotros cuando hablamos de solidez quizás nos confundimos con dureza, ¿no es cierto? ¿Qué es solidez? Solidez es la particularidad que tienen para dejar atravesar la luz mediante este material, ¿sí? Hay elementos, por ejemplo, muy básicos como el vidrio, por ejemplo, que permiten pasar muy fácilmente la luz. El plástico, otros materiales, la ropa, permiten que se filtren o que pasen los rayos solares o la luz. Pero cuando hablamos de los metales, pues tienen una alta solidez o es muy poco probable que la luz atraviese a estos materiales. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, va a existir, va a traspasar luz, sí, va a pasar, siempre pasa, pero es en mucha menor proporción que entre otros materiales. Entonces, ojo, solidez no es lo mismo que dureza. Solidez es la particularidad para que la luz atraviese a cierto elemento. Eso es solidez. Y cuando hablamos de dureza, ahí sí estamos hablando de cuando nosotros topamos o cuando nosotros con un elemento golpeamos otro elemento, esa sí es la dureza. En cambio, ¿qué es la dureza? Es la resistencia a resistir, valga la redundancia, la resistencia de resistir un golpe o un impacto, una fuerza externa, ¿sí? Entonces, eso es dureza. No tanto cuando nosotros lo topamos, sino la resistencia que tiene al recibir una fuerza externa, un golpe, o con este mismo un golpe a otro material. Entonces, eso es dureza, la resistencia a un impacto, a una fuerza externa, ahí hablamos de dureza. Solidez, estamos hablando de compactación para el paso de luz, y la dureza, pues, es la resistencia a un impacto. Incluso maleabilidad y ductibilidad. A ver, cuando hablamos de maleabilidad, ¿qué es maleable? ¿Alguien sabe qué es maleable? ¿Tienen idea de lo que es maleable? Algo que se deforma, profe. Perfecto, sí, que puede deformarse, eso es. La capacidad que tiene para deformarse es la maleabilidad. Entonces, los metales por lo general tienen eh, o una muy alta resistencia a la maleabilidad, pero como todo, depende. Por ejemplo, si es que yo tengo una platina de, de unos 5 centímetros, es un poco complicado que yo la doble, ¿sí? Entonces su nivel de maleabilidad va a ser alto. Pero si yo de este mismo material tengo una platina de 1 metro, va a ser mucho más fácil que se doble. Entonces, ¿tienen idea por qué puede ser esto? La maleabilidad, dense cuenta, en este caso puntual que les estoy diciendo, depende del tamaño. ¿Por qué puede ser esto? Por por cómo está compuesto. O sea, hablamos del mismo material, verá. Hablamos de una platina de unos 5 centímetros y de espesor un centímetro, ponga. Es muy difícil si es pequeño doblarlo, pero si de este mismo material tenemos 1 metro por el mismo centímetro de ancho, va a ser mucho más fácil doblarlo. Entonces, cuando hablamos de enlaces, aquí es. ¿Me quiere decir algo? Dígame, diga.
Ana decía por tamaño. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el mismo material en un espacio más pequeño, digamos? Acuérdense qué pasaba en los enlaces. Los núcleos van a estar separados por los eh, electrones que están alrededor, como una nube, ¿no es cierto? Intercambiándose entre ellos, etcétera. Entonces, cuando están en un pequeño espacio, no van a tener mucha libertad, ¿no es cierto? Van a estar como que un poquito apretados. Esto hace que la maleabilidad sea más resistente, ¿sí? Que no se pueda deformar. Entonces, pero si nosotros tenemos el mismo material en más grande, va a haber un más amplio campo de acción de los electrones para que estén libres, sueltos, ¿no es cierto? Hay más espacio. ¿Qué pasa? Entonces, la maleabilidad disminuye y va a ser un poco más fácil moldearlo o doblarlo al mismo elemento, ¿sí? Y la ductilidad, ¿qué es la ductilidad? ¿Sabe alguien qué es la ductilidad? La utilidad. Ya, entonces aquí hablamos de, del mismo poder para deformarse, pero con si es que nosotros aplicamos una fuerza externa, por ejemplo, el calor, si es que nosotros a un metal le ponemos calor, pues a esta misma platina que les estoy hablando, si nosotros la calentamos, incluso va a llegar un momento en el que se haga líquida y va a ser mucho más fácil manipularla, ¿sí? Entonces, si es que nosotros a este mismo le calentamos un poquito, va a ser un poco más fácil la maleabilidad se va a volver dúctil, ¿sí? ¿Por qué? Pero porque hemos eh, aplicado una fuerza externa en este caso calor, ¿sí? Entonces, si es que nosotros a la misma le ponemos un poquito de calor, va a ser mucho más fácil doblarla que si está a temperatura natural, ¿sí? Entonces, la buena conducción del calor y de la electricidad de los metales son los más... eh, los mejores conductores de calor y de electricidad. Si es que usted deja en el sol un metal y deja al lado una madera, las deja en el sol del mediodía por una hora, usted va a topar el metal y se le va a hacer muy complicado resistir. Y usted va a topar la tabla y puede, puede resistir entonces, ¿qué pasa? Es la capacidad que tienen para almacenar calor, ¿sí? Entonces, en la madera puede ser que los rayos del sol lleguen, choquen, se vayan, traspasen, y aquí también estamos hablando ya de solidez, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La capacidad para que la luz los traspase. Entonces, ¿qué pasa? Sí tienen capacidad para que la luz traspase, pero la mayor cantidad de calor que va a querer traspasar se va a quedar dentro. ¿Por qué? Porque se queda como atrapada, ¿sí? Es como el agua. Si es que usted pone un cernidor, le pone el agua va a pasar fácilmente, ¿no es cierto? Pero si es que usted pone una esponja, va a haber más resistencia a que el agua se pase. ¿Y qué pasa? La esponja se va a empapar, va a absorber bastante agua. Entonces es lo mismo con un metal y un no metal, ¿no es cierto? El metal, ¿qué pasa? Hace que pase muy poquita luz, pero la mayor cantidad de esa luz o de ese calor se va a quedar dentro del metal. En cambio, en un no Porque metal se no, concentra, ¿verdad, profe? se concentra, exactamente. Entonces, o pasa o choca, pero no absorben la madera, en este caso, mucho calor. Entonces, ese es uno de las características principales, el almacenamiento de calor, y ya les explico por qué se da esto. Porque la luz va a tender va a pasar, eso les digo, no es que si es que usted le enfoca, no pasa, son cuestiones microscópicas que nosotros no podemos darnos cuenta, pero va a traspasar, pero la mayoría de esa luz o de ese calor, perdón, se va a quedar dentro y eso es lo que hace que sea mayor conductor de calor. Y de electricidad igualmente, esto nos explicaba bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un metal?
están, ¿no es cierto?, los electrones moviéndose, 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 moviéndose de un lado al otro y están así. Entra por acá electricidad, ¿qué pasa? Estos electrones se van, entran nuevos, se van, entran nuevos. ¿Por qué? Porque dentro de estos enlaces, de ese tipo de enlaces metálicos, los electrones ya estaban en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es mucho más fácil que llegue la electricidad y siga pasando, ¿no es cierto? En cambio, si es que nosotros tenemos un enlace iónico o un enlace eh, no metálico, ¿qué pasa? Pues va a haber un poco de resistencia. ¿Por qué? Porque los electrones no están en movimiento. Recién cuando llegue la electricidad, va a empezar a moverlos y a tratar de pasar. ¿Sí? Entonces, por eso es que son menos conductores de electricidad otros materiales que no son metálicos. En cambio, los metálicos, insisto, ¿por qué se da esto? Porque los electrones ya están en movimiento. El momento en que llega la electricidad, pues es mucho más fácil el tránsito. En cambio, que si tenemos un material en donde los electrones o estén apaciguados o estén en un movimiento lento, la corriente o la electricidad cuando llega va a tener que mover todo lo que está dentro para empezar a pasar, ¿sí? Entonces, este es el principio, la base o la explicación por qué los metales son mejores conductores del calor y de electricidad. Aquí nos explica, dice, se debe a la disposición de los electrones en forma de nube alrededor de los núcleos, lo que permite su movilidad a lo largo y ancho del conjunto. Incluso el lustre de los metales se debe a ello. ¿Qué es lustre? Es el brillo, ¿no es cierto? Pues este tipo de enlace repele casi toda la energía lúmbica que los impacta, es decir, brillan. Entonces, el nivel de lustre que tienen los metales, pues también se debe a esto, que la mayor cantidad de luz que llegue, pues va a refractarse, ¿sí? Y la que logra ingresar, el poco que logra traspasar, va a quedarse dentro. Entonces, ¿qué hace que esto forme un brillo? Ahora, ¿qué pasa? Pues también son muy fáciles de oxidar, ¿sí? Esto me parece que no está aquí entre las propiedades, pero también es una propiedad que su nivel de oxidación es mucho más alto también. Les pongo nuevamente el ejemplo de la madera. Si es que usted deja madera y deja un metal cualquiera, bajo lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, ¿qué pasa? La madera no puede oxidarse, pero va a perder sus propiedades y sus características. Pero el metal va a oxidarse o a dañarse quizá más pronto, ¿no es cierto? Es mucho más fácil que se dañe a la intemperie dependiendo del proceso químico, porque si usted también ya le puso un barniz por encima, pues va a ser mucho más resistente. Pero, por ejemplo, si es que usted deja cobre y deja aluminio, el aluminio es más metálico, por decir así, que el cobre. Entonces, el aluminio se va a oxidar mucho más rápido. ¿Por qué pasa esto? Porque los electrones estamos hablando que están en mayor movimiento, ¿no es cierto? El enlace metálico que se utiliza en el cobre no es el mismo, están como un poco más compactados, entonces por eso es menos brillante también. Pero si es que nosotros hablamos de aluminio, están más en movimiento los electrones. Entonces, ¿qué pasa? El óxido que está en el ambiente o el oxígeno que está en el ambiente es muy fácil también que ingrese. Así como es fácil que ingrese el calor y mantengan el calor y es muy fácil que la electricidad ingrese y transite, también es más fácil que el oxígeno que está en el ambiente ingrese. Dígame, Elizabeth. Profe, yo he visto que uno de los mayores, los que más se oxidan es el hierro, ¿verdad? Sí, sí, Es el sí. más propenso. El más propenso a oxidarse. ¿Por qué? Porque como les estoy explicando, este tiene más dureza, es más conductivo para el calor, para la electricidad, etcétera, ¿sí? Es decir, que los electrones están en mayor movimiento. Entonces, mientras haya más movimiento, pues también hay más espacios para que el oxígeno ingrese y sea más fácil la oxidación. El oxígeno es el que causa la oxidación, por eso se llama óxido, porque viene del oxígeno. Entonces, esto es debido al movimiento interno que están los electrones alrededor del núcleo que
es muy, muy bueno, ¿no es cierto? Que es muy buen conductor del calor y de electricidad, pero a la vez esto lo hace como indefenso, por decirlo así, al óxido, que es mucho más fácil también que ingrese. Los átomos unidos mediante enlaces metálicos suelen además organizarse en estructuras hexagonales, ¿sí? Como formando hexágonos cúbicas, como cubos, un cubo Rubik o de forma geométrica concreta. Es decir, estos no están forman estructuras fijas, ¿sí? No forman, no es que están dispersos o que no tienen forma o que están de este lado más anchito y acá más finito, no, no. Ellos forman, se organizan de tal manera que por eso logran la dureza o la solidez que logran tener, porque son muy ordenados, por decir así, forman estructuras hexagonales, cúbicas o de forma geométrica concreta para mantener una mejor unión. ¿Qué pasa entonces? Tomo un átomo de hierro y lo uno con 100 átomos de hierro. Al momento, ellos, en el momento de unirse, van a tratar de formar ya una estructura rígida, ¿no es cierto? Entonces, de los 100 quizás se organizan 20, 20, 20, 20, 20 y forman estos enlaces o estas estructuras hexagonales, más acá otra estructura hexagonal, otra estructura hexagonal, ¿sí? Imagínense como ver un panal de abejas, por ejemplo, ¿sí? Esos huequitos que se ven que son tan bien formaditos. Algo así hacen los metales el momento de tener el enlace o de unirse. La única excepción es el mercurio. Ojo, de esto también sí nos hablaron en el primer video, pues el mercurio a temperatura ambiente está en estado sólido y este sí lo puede deformar, lo puede unir, es bastante tóxico, por ejemplo, al tocarlo penetra en la piel y es complicado porque puede ir a la sangre y se complica todo, ¿no es cierto? Pero si es que usted tiene la oportunidad, usted le va a topar y como que se abre el mercurio, ¿sí? El mercurio es, acuérdense, lo que se utiliza en los termómetros. Hablando de todo esto, ¿por qué creen que se utiliza el mercurio? Bueno, aparte de que sabemos que está en estado líquido a temperatura ambiente, pero ¿por qué creen que se lo utiliza el mercurio en los termómetros? Es por el que no puede estar en contacto con el calor. Exactamente, por su capacidad única de que a temperatura ambiente está en estado líquido, entonces este va a tender a rechazar el calor. Si usted le pone el dedo, insisto que no es aconsejable, pero si usted le pone el dedo, este se repele o se abre, se va, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás metales, pues este tiene unas características muy especiales. El mercurio tiene unas características muy especiales. Aunque se lo considera un metal, pues tiene unas características muy diferentes a los metales tradicionales. Entonces, esta es el principio del por qué se lo utiliza el mercurio, pues porque este al entrar en contacto con el calor, pues tiende a alejarse, por decirlo así. Entonces, este es el principio con el que se crearon los primeros termómetros. Ahora ya existen termómetros que miden mediante estaño y cobre internamente y nos sale digital la temperatura, ¿no es cierto? Pero antes era la única manera mediante el uso de los termómetros de mercurio. El líquido a temperatura ambiente y forma gotas perfectamente redondas y brillantes. Ojo, esto es el brillo que tiene el mercurio, es completamente metálico, entonces ahí nos podemos dar cuenta que sí es un metal, pero si es que usted lo deja en una superficie plana, usted pone, no sé, un medio vaso y va a tender a expandirse y a formar un círculo. Si es que usted pone 3 gotas, las 3 gotas se van a unir y van a hacer un círculo, a tratar de formar un círculo. ¿Por qué? Porque las propiedades son exactamente otras. Este no forma estas estructuras que estábamos hablando que normalmente forman hexagonales, cúbicas o de forma geométrica, sino este está todavía con los electrones en movimiento. Entonces es muy fácil que este se logre deformar a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Entonces, esta es la explicación, el por qué este no forma o no se compacta con las estructuras hexagonales, es debido a su resistencia o capacidad de repeler el calor.
¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, por favor? Vamos a ver algunos ejemplos. Dice que los enlaces metálicos son la base del mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto ejemplo de ello. Es decir, cualquier fragmento puro de plata, oro, cadmio, hierro, níquel, zinc, cobre, platino, aluminio, galio, titanio, paladio, plomo, indio o cobalto, siempre que no se encuentren mezclados con otro metal y otro elemento, se mantendrán unidos mediante enlaces metálicos. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, si es que nosotros cogemos una varilla de plata y nosotros la limamos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros ponemos un imán y se van no sé si es que han visto, si es que usted tiene una cantidad considerable de limadura de cualquier metal en realidad. Usted le acerca el imán y el momento en el que se va al imán, han visto que tratan como ya de formar estas estructuras de las que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Ellos ya tienden a formar estas estructuras. No es que se forman uno por acá, otro por acá, otro por acá, no, entre ellos mismos ya tienden a unirse y tienden a tratar de formar estas estructuras compactas para dar las características físicas de cada elemento. Entonces, mientras nosotros tengamos un solo elemento, pues vamos a tener que atender que las características sean absolutamente las mismas siempre. Es decir, si es que usted sabe que, no sé, me invento, el hierro se funde a 650 grados. Entonces, una limadura de hierro va a fundirse a 650 grados. Igualmente, una bola de 1 kilo. La limadura medirá o pesará quizá a pocos gramos. Dices que yo tengo una bola del mismo hierro de 1 kilo de peso, vamos a tener que aplicar los mismos 650 grados al uno y los mismos 650 grados al otro para que logre fundirse o pasar a estado líquido, ¿sí? No es que porque este está poquito, ya con 10 grados lo disuelvo, no. Y este está muy grande, necesito 1000 grados. No, ambos necesitan 650 grados para diluirse o para cambiar de estado sólido a estado líquido. Entonces, las características, siempre y cuando tengamos el mismo elemento, pues van a ser las mismas. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? ¿Todo está claro? Profe, está bien todo. Vamos a ver. Melanie, ¿me puede escuchar? Melanie Sí, Marcano. profe, dígame. ¿Sí? Perfecto. A ver, eh, los enlaces metálicos podemos hacer entre un metal y un no metal, ¿o no? Mm, creería yo un metal y un no metal. Ajá. No, no se puede, creo. No se puede. Cuando hablamos de enlaces metálicos, son explícitamente entre metales y tiene que ser Solamente. solo metales y átomos del mismo elemento. Ahí formamos enlaces metálicos. Muy bien. Yo les aconsejo Ya, cuando reciban las clases pueden coger apuntes, etcétera, porque es muy importante que estas cuestiones así más puntuales las vayan anotando para los resúmenes. Acuérdense que ya esta semana tenemos una tarea, tenemos que presentar un resumen. Aquí en la parte de abajo ya está. Este es el segundo video, aquí está la asistencia y aquí está ya la tarea. Entonces, a las 12 del día de hoy ya se activa para que ustedes puedan subir los resúmenes. Entonces, una muy buena manera para ir aprendiendo incluso es coger apuntes. Miren este ejemplo. Entonces, aquí está.
En el cobre sus átomos Cu ceden sus electrones de valencia para formar el enlace metálico C2 más. Círculos azules rodeados de electrones, círculos amarillos, los electrones no están quietos, se mueven por todo el cristal de cobre, lo que ya les explicaba. Miren, no logran juntarse, no logran toparse los núcleos o los centros, como ustedes quieran llamarlos, ¿sí? Y por aquí están alrededor de estos moviéndose los electrones. Si es que acá ponemos otro átomo, van estos átomos, estos electrones, perdón, a unirse con estos y seguir formando esa como nube de electrones que va a estar alrededor. Si acá ponemos otro, va a suceder lo mismo, pero no van a llegar o nunca tienen que llegar a unirse estos. Si es que se unen, pues vamos a tener alguna reacción contraproducente que no queramos. Como ya les había explicado al inicio, si es que usted martilla mal o muy fuerte algún metal, pues como que hace chispas. ¿Qué pasa? Eso pasa porque han logrado unirse dos núcleos y pasa esto. Entonces, es muy conveniente tener las precauciones necesarias al momento de realizar estos enlaces. Es muy complicado, quizás se haga en lugares básicos y se haga bajo pocos cuidados, pero es muy, muy peligroso, por decirlo así. Claro que hay, por ejemplo, elementos que son más reactivos que otros, pero todos tienen reactividad, entonces eh, puede lograr a producirse algún daño. Dígame, Elizabeth. Tenía una duda. Por ejemplo, en las fosforeras vienen una especie de como piedrecilla que al chocar genera esta clase de chispas, como si hubiese, si hiciera fricción. Ujú. Sí, Ujú. es exactamente lo que yo les explico. Es un material que tiene como dientes que a la piedrita no debe ser a base de carbono esta piedra. Entonces, el momento en el que usted le rasca, por eso hasta se desgasta, porque el momento que se realiza la chispa o la explosión, se va desgastando. Ojo, cuando yo les ponía el ejemplo de que usted está martillando y le, le pega mal al clavo y pasa esto que salen como unas chispitas, el clavo se va a deformar o incluso se le va a salir un pedazo. ¿Por qué? Porque el momento en el que se unen estos núcleos va a realizarse a realizarse esta explosión y o va a perder o se va a deformar o se va a separar de su elemento, por decirlo así. Entonces es lo que pasa muy bien el ejemplo que nos pone Elizabeth, el momento en el que usted rasca la fosforera, ¿no es cierto? Esta ruedita tiene que ser necesariamente de un material más fuerte del de la piedrita, que debe ser, estoy más que seguro que esta piedra es a base de carbono para que pueda realizar la chispa. Entonces, primero, el uno tiene que ser más fuerte que el otro para poder realizar esto. Entonces, ahí, ¿esto qué hace? Pues que el momento que se presiona y hay fricción, hace que se realice la chispa. ¿Por qué? Porque está haciendo que se unan los dos núcleos de los dos átomos y van a irse separando. Por eso estas piedritas de las fosforeras se van desgastando porque se van separando de su formación original. Muy bien, Elizabeth, ese ejemplo. ¿Alguien algo más que aportar, que Interesante. acotar, que preguntar, dudas? Le- los deberes de la semana, el deber de la semana 3 lo va a abrir a las 12 y el de la semana esta, perdón, la En la semana semana, 13 en la semana 15 se sube uno solo. y en la semana 13 que está ahí puesto que hay que hacer un resumen. ¿No hay deber de la semana 13? En la semana 13 es... No, en la semana 15 tiene que subir de todos los... Perdón, aquí está. Aquí en la semana 15 tiene que subir los resúmenes que usted hizo. Y tiene que agregarle el de esta clase también. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, es en esta misma semana, son acumulativos.
Es los resúmenes de la semana. Lo pongo en la semana 15. Sí, todos los que usted hizo, me parece que usted me escribió, ¿no es cierto?, por interno. Sí, Ya. sí, sí. Si esos estaba, me parece que no estaba al día, entonces todos esos los sube aquí y ya le reviso, no se preocupe. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, si no es de la clase, sobre el uso de la plataforma? Eh, no se olviden lo que les dije al inicio de la clase, tienen que ir ya viendo videos, tutoriales de la plataforma RunaChai, porque desde el siguiente periodo lectivo, pues ya utilizaremos esa. Los que ya han utilizado, como el caso de Elizabeth, pues se les va a hacer un poco más fácil. Los que no, les aconsejo que antes de iniciar clases del otro periodo lectivo, vean ya, se familiaricen un poco. Me parece que ya les dieron acceso. Si es que ustedes quieren probar, tienen que entrar a RunaChai. Su usuario sería su número de cédula y la contraseña serían los números del 1 al 8. La primera vez que usted ingrese, le va a pedir un cambio de contraseña. Usted tiene que poner, siempre les aconsejo, una contraseña que se vayan a acordar, y si no se recuerdan, pues tienen que anotarla para que eviten luego problemas al momento de ingresar a la plataforma. Entonces, ingresan a RunaChai, su usuario es su número de cédula, y la contraseña son los números del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingresan y ahí les va a pedir cambio de contraseña. Una contraseña que ustedes se vayan a acordar, una contraseña que sea familiar para ustedes, o de preferencia que la tengan anotada, porque ahora en Moodle tuvimos muchos inconvenientes al momento de ingreso, que a veces no recordaban las contraseñas. Si no hay dudas, preguntas, por favor, vamos a ver el último video para ir concluyendo las ideas. Clases particular. Escena Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Física y Química, y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy fácil. Vamos a ver el enlace metálico. Pon atención, que empezamos. Y en primer lugar, vamos a responder a la pregunta: ¿qué es un enlace metálico? Un enlace metálico se da cuando se combinan metales entre sí. Se debe a la atracción entre la nube que se forma con los electrones de valencia de los átomos y los iones positivos que quedan. En esta estructura tenemos cationes y electrones. Casi todos son sólidos a temperatura ambiente. Tienen temperaturas de fusión y ebullición más bajas que la de los cristales iónicos y covalentes, porque el enlace metálico es menos fuerte. Su estructura cristalina es responsable del brillo metálico. Los calefactores están hechos de aluminio y los cables de cobre. La nube de electrones tiene una cierta movilidad. Por este motivo son buenos conductores de calor y de la electricidad. A diferencia de otros cristales, son dúctiles y maleables y se pueden rayar. Cuando se golpea una fila de cationes metálicos, los cationes se desplazan, pero se mantiene la nube electrónica entre ellos. Esto explica que no aparezcan repulsiones que rompan el cristal, como sucedía con los cristales iónicos. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web, que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista. Sí, entonces con esto vamos ya cerrando el tema. Creo que estamos claros. Los enlaces metálicos se forman únicamente entre metales y deben ser necesariamente del mismo elemento.
Si es que mezclamos o queremos hacer unión entre metales distintos, estos ya se llaman aleaciones o amalgamas, que son absolutamente otra cosa. Tampoco confundamos, perdón, los enlaces metálicos con los enlaces iónicos o los enlaces covalentes, que estos pueden realizarse entre metal, no metal, o entre no metal y no metal. Entonces, los enlaces metálicos, insisto, únicamente se dan entre metales y que sean del mismo elemento, ¿sí? Eso en resumen. Tienen que ustedes también ver un poco de las características, etcétera, al momento de realizar su resumen. ¿Alguna pregunta, duda? Estar atentos, por favor, ya estamos a pocas semanas de terminar el año lectivo, así que quienes estén retrasados en deberes, por favor, suban, todavía la plataforma les permite, está activa, al menos en mi materia, ya les he dejado a la apertura para que puedan irse igualando, seguir subiendo los cuestionarios, seguir subiendo las tareas. Esta semana se abre una nueva tarea, al mediodía ya podrían, los que quisieran, subir el resumen de estas dos últimas clases, y los que no, pues traten de irse igualando, por favor. Ya vendrá en 2 semanas más, la última semana, pues el último cuestionario para la prueba final, así que no se hagan amontonar, no se hagan acumular. Nosotros normalmente, les repito, les ponemos una fecha límite porque sabemos que va a venir ya otra actividad, entonces es importante. Nosotros no les pedimos nunca de un día para el otro, sino se deja 7 días, 10 días para que puedan realizar la tarea, ¿sí? Entonces, ya cuando se pone un tiempo límite, ustedes tienen que ya prepararse o darse cuenta que se pone esa fecha límite porque ya va a venir otra actividad. Entonces, esta tiene hasta el próximo viernes, me parece, apertura para que ustedes puedan realizar la carga en la plataforma. Y después de la siguiente clase, me parece, habría que ver en fechas, en horarios, cómo estamos, pero me parece que ya en 2, 3 semanas tenemos que ya dar por finalizado, entonces ya se vendrá el cuestionario final, la prueba final, y los que están retrasados pues se van a acumular y vamos a tener inconvenientes. Entonces, los que aún están retrasados con entrega de tareas, por favor, pueden irlo haciendo, la plataforma está abierta. Realicen las actividades, súbanlas. Cualquier pregunta, duda, ayuda, con muchísimo gusto por mensaje en el WhatsApp o por mensajes al correo institucional, con muchísimo gusto. Si es que hay personas también, me olvidaba, en el otro curso me dijeron que todavía tienen problemas los que cargan fotografías desde el celular. Entonces, si es que tienen este problema, es un poco distinto el proceso. Cuando se sube en la computadora le permite coger 2, 3, 4, 5 los elementos que usted quiera y subir. Pero desde el celular hay que subir de uno en uno y al finalizar ya se carga foto por foto y después se pone guardar cambios. Esto es un poquito complejo para subir fotografías desde el celular. Entonces, los que están en este caso, me escriben por favor si es que desean. Hay una aplicación que yo les comparto el enlace y hay un video el cual les explica cómo realizar el cambio entre las fotografías a PDF para que puedan subir. Listo, entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, les dejo estos minutitos para que preparen la siguiente clase. Si tienen dudas, preguntas, no se olviden, pueden escribirme al WhatsApp, al correo institucional y con muchísimo gusto les puedo ayudar. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes, que tengan buen día, buen fin de semana. Buen día, Igualmente, hasta profe. luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.